En mi computador faltan unos cuantos minutos, así es que en honor a quienes han llegado, se han conectado, en 2 minutos más, tengo 7:58, a las 20 horas en punto podemos comenzar. Ya está nuestro profesor, así que también bienvenido a esta conexión. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien. Gusto saludarles desde acá de Viña del Mar. Hace Ok. frío acá para hacer verano, Mire, pero un gusto poder compartir junto a ustedes el día de hoy. muchas gracias, muchas gracias. El gusto es nuestro que nos vaya guiando en este hermoso camino que vamos a transitar por los próximos días con usted. Así que muchas bendiciones. Ahí en un minuto más estaremos comenzando, estimados hermanos. Así que quienes todavía les falte algo para acomodarse, eh, falta alguna conexión, se les haya olvidado algo, este es el tiempo para que lo pueda buscar, acomodarse, estar lo mejor posible para la, la actividad del día de hoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, bien, estimados hermanos, maestros, formalmente les saludo. Es una hermosa bendición que eh, que nos da el Señor el poder estar reunidos a través de esta plataforma virtual. Una vez más, el Zoom nos convoca. Ya esto es una herramienta habitual para todos nosotros. La mayoría siempre dictamos clases por medio de esta plataforma, así es que Dios nos ayude para ir caminando hacia otras herramientas que también Dios ha permitido que vayan gestándose. Y obviamente no podemos dejar de lado la IA, la inteligencia artificial, que se ha ido posicionando de a poco no solamente en el uso de ciertas disciplinas, sino que hoy día vamos a abordar las utilidades que esta, que esta nueva tecnología está dando para la enseñanza teológica. Y quiero hacer un poco de memoria, solo breve, porque eh, siempre estas herramientas nuevas generan ciertas reflexiones éticas. En su momento fueron el uso de pantallas en la iglesia, eh, la sustitución de los elementos clásicos. Probablemente en alguna iglesia todavía esté el conflicto ético si se usa himnario o se ocupa pantalla. eh, el, el cambio del tipo de instrumentos. Hace par de años atrás
o los estilos musicales. Bueno, todos esos conflictos siempre se han tenido y probablemente lo que nos está pasando ahora con la inteligencia artificial también esté generando en algunos círculos algunos conflictos éticos. Sin embargo, no hay mejor cosa que usar todas estas cosas como herramientas. No nos sustituye, pero sí nos puede ayudar, entendiendo que muchos de nosotros somos, por decirlo de alguna manera, profesores bivocacionales. No todos nos dedicamos directamente a la docencia, ni mucho menos a la docencia teológica. Algunos, su campo laboral es totalmente distinto a la enseñanza, totalmente distinto al área eclesiástica, y es por ello que entre las labores eclesiásticas, las labores académicas acá en nuestro instituto y algunos quizás en otros institutos, eh, nos queda muy poco tiempo para, de repente, para ejercer una buena labor docente. Sin embargo, eh, ¿por qué no ocupar estas herramientas importantes en el desarrollo de nuestra labor, tanto académica como también la labor teológica? Así es que damos gracias al Señor por este momento. Dios bendiga a nuestro hermano Rubén, que se presentaba hace unos minutos atrás y desde Viña del Mar nos está acompañando. Y así que él va a estar dictando este módulo, pero quiero invitarle a orar. Nosotros tenemos que comenzar todo lo que hacemos, sabemos que tenemos que requerir la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Le invito a que pueda eh, cerrar sus ojos ahí donde está de manera reverente y vamos a orar al Señor. Padre bendito, te agradecemos el momento que nos otorgas de estar conectados acá. Nos encomendamos a ti en esta jornada de capacitación. Cada uno está en distintos lugares y cada uno de nosotros, Señor, requiere la mayor concentración posible, Señor, para poder extraer el mejor provecho de estas capacitaciones que en muchos de nosotros ha ido generando una muy buena y grata expectativa. Hemos visto, Señor, cómo ha ido la inteligencia artificial posicionándose en medio de la sociedad y queremos, Señor, que todo lo que se pueda hablar en estas 4 jornadas sea de mucha bendición para nosotros. Guíanos, ayúdanos y en lo que no podamos entender, sé tú ayudándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejo de inmediato a nuestro hermano Gonzalo para que él continúe con esta jornada inicial. Gracias, Pastor Claudio, estimado doctor Rubén también. Bueno, el Pastor Claudio es quien nos dirige dentro del rector de nuestro Instituto Bíblico y quien dirige cada uno de los procesos que estamos realizando. Y también, bueno, saludar a todos los profesores y, bueno, aprovechar también de dar inmediatamente una oportunidad. Ahí se ha conectado también nuestro obispo para que pueda saludar a todos los participantes de esta capacitación y deseando los parabienes para que todo este proceso también resulte de la mejor manera. Adelante, Pastor Antonio. Buenas tardes, hermanos, hermanas, ministros del Señor, Dios les bendiga mucho. La verdad que, perdón, llegué recién, no, venía corriendo, alcancé a llegar. Así que, pero me grato poder estar con ustedes. Gracias, hermano Gonzalo, por la invitación. Bueno, que Dios les bendiga mucho y que ojalá esta capacitación para los maestros de nuestro instituto bíblico sea, bueno, siempre las capacitaciones son para tener un mayor crecimiento, para que todo lo que se haga sea con más excelencia. Así que sería mi saludo de bendición a todo cada uno de ustedes y disfrutar todo lo que viene en adelante. Gracias, hermano Gonzalo, por la oportunidad. Muchas gracias por el saludo y, bueno, y por el apoyo permanente que se nos da a través del obispado de nuestra corporación a todos los procesos académicos que estamos desarrollando. Bien, solo recordar algunos aspectos técnicos que tienen que ver con
el desarrollo de esta capacitación. Va a ser desde hoy lunes hasta el día jueves, en horario de 20 a 22 horas. El profesor generará también un pequeño break ahí en cada clase para que usted tenga un tiempo también de refresco y pedirles a cada uno de ustedes también que le dé una pequeña lectura ahí, algunas instrucciones que pusimos en el grupo WhatsApp, en donde se generó, digamos, todas las coordenadas para esta capacitación, para que lo mantengan presente allí. Es una capacitación teórico-práctica, por lo tanto, probablemente vamos a tener también bastante uso de la participación de cada uno de los que están presentes. Recordar que idealmente puedan poner sus nombres y apellidos en la conexión para poder tener el control también de asistencia y de participación de esta respectiva capacitación y idealmente mantener también como dinámica de participación y justamente todo este proceso de enseñanza virtual en la medida de lo posible también su cámara encendida para asegurar la mayor disponibilidad posible para el más provechoso proceso lectivo que vamos a comenzar a desarrollar. Así es que esas están las instrucciones, el resto está incluido allí en el grupo WhatsApp. Y también, bueno, el acceso a Moodle, que también están todas las coordenadas de allí, en donde se van a cargar también las grabaciones, las láminas que podamos revisar durante el curso. El profesor va a generar también algunas interacciones para que nosotros podamos deliberar, para que nosotros podamos participar también, y también en toda la fase teórica para que puntualmente podamos desarrollar las preguntas, que en este caso es un análisis, es un contenido absolutamente técnico, tecnológico, de las tecnologías de la información, para que podamos alguna cosa que no comprendamos aplicarla allí. Nuevamente repetir que esta es una capacitación que ha sido esencialmente diseñada desde la base, considerando de que la mayoría o la plenitud de quienes participarán de esta capacitación hacen clases, por lo tanto, y hacen clases online, por lo tanto, ya participan de la dinámica de compartir clases online, preparar láminas, hacer evaluaciones de tipo electrónica, de manera que desde ahí, digamos, un poco hacia arriba, desde donde pretendemos sacar mejor provecho para esta jornada. Así es que, sin más preámbulos, voy a presentar también a quien nos va a ser nuestro profesor en esta capacitación. La verdad es que no es tan sencillo encontrar a alguien con las capacidades, digamos, y que conozca y participe también del ámbito de el estudio bíblico, ¿cierto? Y que además conozca todos estos tópicos propios de la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza teológica. Pero pudimos dar con nuestro pastor y profesor Rubén Leiva, desde la quinta región. Él es un licenciado de educación en la Universidad de Playa Ancha, y tiene también un magíster en pedagogía de la educación superior y también un postítulo en currículum. Y también es bachiller en teología del Centro de Estudios Teológicos y también profesor de esa nuestra hermana casa de estudios. Así es que dejo con ustedes al profesor Rubén Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, no les quiero desear feliz año nuevo porque ya han pasado varios días, ¿ah? Dicen por ahí que hasta el 15 de enero. No, yo dije no, pero aún así, feliz año nuevo a todos, por supuesto. Va a ser una bonita instancia, creo, para poder capacitarnos, pero ante todo reflexionar, porque no es solo usar las herramientas de inteligencia artificial, hay que ir un poquitito más allá, hay que profundizar, como bien lo señalan las escrituras. O sea, tenemos que ir un paso más adelante porque esto no va a un paso, va a 10 pasos, 20 pasos, incluso por día, por hora. El avance en la tecnología en los últimos 4 años es impresionante. Está revolucionando todo, los espacios de trabajo, está revolucionando los mercados. Yo les voy a hablar primero la parte un poco lo que es el mundo laboral, para que ustedes tengan un contexto, porque finalmente en el mundo laboral impacta en otros espacios. No sé si hay alguien aquí que sea profesor, alguien acá que sea docente de corazón, de tomo y lomo. ¿Ah? ¿Hay alguien acá que sea pedagogo? Sí, levante ahí la manito. Ahí, Yasna, gustito, gustito. Ah, sorry. Bueno,
chiquillos, y perdonen que les diga de esta manera, pero me gusta tratarlos así, porque con los estudiantes uno tiene que también flexibilizar muchas cosas de lo que hace. Bueno, efectivamente sí, yo trabajo en el ámbito de la tecnología, trabajo en el área de desarrollo de software informático, trabajo en la parte de bases de datos y trabajamos con inteligencia artificial. Es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que ya estamos integrando hace más o menos 4 años, porque el lanzamiento de la IA no es nuevo. La IA o inteligencia artificial es un fenómeno que existe en los años 60, como primeras propuestas que empezaron a aparecer sobre modelos que permitían, no quiero decir pensar, porque eso es como muy, todavía muy acelerado, pero sí que permitían modelar ciertos elementos de la realidad de una manera más compleja, emulando, por supuesto, el concepto humano de lo que es la parte neuronal, ¿ya? Hay todo un tema matemático ahí, voy a explicarle algunas cositas porque también es bueno entender cuáles son los alcances de eso. Es necesario aprender a usar la inteligencia artificial, pero también entender cómo funciona, de dónde nace. O sea, si ustedes, no sé si vieron, o yo soy muy, me gusta mucho el cine, pero ustedes vieron Terminator. ¿Alguno acá vio Terminator? Ya. ¿La uno o la 2? Bueno, yo voy a hablar de las antiguas, voy a hablar primero de las antiguas. Ya, y voy a citar algo un poquitito más nuevo. ¿Alguien vio The Matrix de Kenny Reeves? ¿Vieron? O la Matrix, como bien se conoce por ahí. Quizás alguno, hay que me levanten un dedito si la vieron o no. Bueno, eh, y voy a ir un poco más atrás. Ya voy a ir un poco más atrás. ¿Alguien vio Perdidos en el Espacio? ¿O es muy antiguo ahí lo que estoy diciendo? ¿Ah? ¿Se acuerdan que había un robot en Perdido en el Espacio? ¿Se acuerdan o no? Bueno, a los que vieron la serie, porque también está en Netflix, y les cito un poco el cine, la idea del ser humano de crear o de pensarse a sí mismo eh, a través de las máquinas no es algo nuevo, es algo que lleva años. El cine ha desarrollado, por supuesto, toda una teoría y todo un mundo relacionado a la inteligencia artificial y hemos visto que cada vez que se habla de inteligencia artificial como que todo termina mal. Las máquinas atacando el mundo, conquistando todo y nos hacemos esta idea de quizás Terminator con Arnold Schwarzenegger llegando y salvando el mundo. ¿Ya? Es una idea muy hollywoodense. Algunas cosas pueden ser sí cercanas a lo que nosotros quizás imaginamos, otras están todavía muy alejadas, pero si algo tenemos que decir es que esto llegó para quedarse. Nosotros podemos tratar de hacer la vista gorda con el uso de la inteligencia artificial, podemos tratar de decir que esto no nos va a afectar o no va a afectar a nuestros estudiantes, pero la realidad nos dice otra cosa. Y el tema es justamente eso. ¿Cómo abordamos el desafío de la inteligencia artificial en una era donde también la teología tiene un desafío tremendo? Porque a raíz de una nueva herramienta como lo es la inteligencia artificial, y tal como señaló Claudio, nos propone un desafío ético. Entonces la pregunta es si ese desafío lo asumimos como un rechazo total a este tipo de herramientas o lo asumimos como un elemento más que puede complementar los aprendizajes de nuestros alumnos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. Van a haber varias preguntas en realidad, pero esa es una inicial que yo les invito a pensar, ¿ya? Porque acá quiero aclarar algo inmediatamente. La inteligencia artificial no nos va a quitar los trabajos, sino que quien nos va a quitar el trabajo, y estoy hablando desde el tema laboral, va a ser quien la sepa usar bien y que la entienda bien, porque la inteligencia artificial todavía no puede asumir la plenitud de todas las tareas humanas. Eso hay mucho trecho o mucho río, por así decirlo, que no permite ese tipo de cambios todavía. Ojo, todavía, pero sí hay un desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y algunas cosas que yo creo que ustedes ya han visto. Los videos en Internet hechos con inteligencia artificial son impresionantes. Si usted conoce, hay una industria, que es la industria de los efectos especiales. Hay una famosa empresa que es la que ha hecho todas las películas de Star Wars, la Industrial of Light and Magic, que ahora es parte de Disney, que se dedica a hacer todo lo que son Pero, efectos especiales de películas. ¿Bien? Esa empresa
hoy día está utilizando inteligencia artificial para hacer gran parte de los trabajos en relación al cine. O sea, hoy día a usted no le debería sorprender que actores que ya han fallecido pareciera que estuvieran presentes en la película, con su misma voz, con sus mismos gestos, y todo eso puede ser creado a través de inteligencia artificial. Entonces, los usos de la inteligencia artificial son sumamente amplios. Nosotros vamos a trabajar con varios acá. Y voy a invitarles a que tengan ahí a mano, espérenme un poquitito. Soy bien análogo yo en algunas cosas, pero en otras trato de ser tecnológico. Pero les quiero compartir acá un poco lo que vamos a ver en este curso, y explicarles más o menos de qué se trata. ¿Ya? Aquí voy a hacer compartir. Yo estoy trabajando con un MacBook, así que si ven alguna de las aplicaciones en inglés, me dicen y vemos cuál es el nombre en español, sobre todo cuando estemos trabajando con alguna de estas herramientas. ¿Ya? Es netamente por comodidad, nada más. Me imagino que ven acá la presentación. Ahí por último me dicen con un dedito si se ve. Yo los voy a colocar en pantalla grande porque tengo que trabajar yo al menos a 3 pantallas para poder verlos a todos. Ahí los veo a todos, ¿ya? Eh, bueno, la primera parte de este curso, y en el fondo lo que pretende este taller, es que en el fondo, primero, hablemos un poco de alfabetización crítica. Alfabetización digital, transformación digital, son conceptos que están entrando, ya han entrado en la industria, yo les hablo desde el mundo profesional, pero también es algo que nuestros estudiantes están utilizando. Yo trabajo en el ámbito del Centro de Estudios Teológicos en 2 áreas. Trabajo la parte de ética, la asignatura como tal de ética, y también trabajo algunas asignaturas relacionadas con apologética y griego, idiomas. A mí lo que me encanta son los idiomas bíblicos. Es extraordinario. Y una de mis especializaciones en teología es la parte exegética. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Ya? Me han hecho hacer algunas asignaturas que no soy tan bueno. Por ejemplo, homilética, yo no soy tan bueno en la homilética, pero sí, hoy día hay herramientas que nos facilitan un poco el poder desarrollar ese tipo de habilidades. Pero tenemos que hablar qué es la alfabetización crítica, es decir, en el fondo, comprender. ¿Y por qué vamos a comenzar con quizás uno de los puntos más bajos de la taxonomía de Bloom? No sé si ustedes la conocen, se las puedo después presentar un poquitito porque nos sirve para orientar los aprendizajes y también las evaluaciones. Pero en el fondo tenemos que hablar un poco acerca de lo que es la IA, sus límites éticos y también teológicos. ¿En qué sentido teológico? Porque obviamente la ética viene desde un ejercicio teológico que hacemos a través de la escritura. Por supuesto que tenemos que ver el punto 2, tenemos que hablar sobre la productividad docente, es decir, cómo ustedes pueden mejorar su trabajo del día a día en la parte académica o la parte con los estudiantes utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ejemplo de esto, las planificaciones. No sé si a ustedes les toca planificar o les entregan la parte curricular lista, pero bueno, si yo tengo que hacer un curso de 8 semanas o 16 semanas y tengo los materiales, tengo los recursos, ¿cómo estructuro este curso si yo no soy profesor, por ejemplo? Quizás tengo algunas habilidades, algunas ideas de cómo hacerlo, pero ¿cómo podría entender esto mejor? Bueno, vamos a tratar de ver qué herramientas le facilitan a ustedes tanto los procesos de generación de contenido como también los procesos evaluativos. ¿Ya? Vamos a hacer evaluaciones también y vamos a hacer lo que se conocen como rúbricas de evaluación para los estudiantes. ¿Ya? Porque esto es súper importante hoy día en la educación, desde la educación básica en adelante. Saber quién me está evaluando y por qué me está evaluando. Tercero, vamos a ver cómo podemos innovar en el aula. Es decir, si nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial, ¿cómo entonces podríamos nosotros innovar usando la inteligencia artificial para que estos puedan generar recursos o productos que sean innovadores en el aula? Pensado, obviamente, yo acá le coloqué análisis exegético, pero también a través de evaluaciones dinámicas. O sea, hay que empezar a quizás mirar paradigmas de educación desde una perspectiva distinta. Entonces, aquí vamos a tener que innovar un poquitito y vamos a tener que trabajar conceptos que son claves en el desarrollo de la inteligencia artificial. Uno es el pensamiento crítico, por supuesto, que es clave fundamental, y lo otro, el pensamiento crítico teológico, porque son dos cosas que vamos a complementar, ¿ya?
Así que el pensamiento crítico no piensen que es criticar a alguien, no, para nada. Sino que el pensamiento crítico es una habilidad que hay que desarrollar que nos permite mirar problemas desde todos los puntos de vista posibles y a la vez ser autocrítico, es decir, poder mirar nuestros propios errores o nuestras propias incapacidades, lo voy a llevar a la parte más humana, para poder reflexionar y establecer cambios. En teología cuesta un poco eso a veces, se los digo desde ya, porque el ejercicio teológico normalmente lo hacemos desde un piso teológico, pero el ejercicio académico teológico involucra que somos capaces de incluso dialogar con posturas en las cuales no en todo estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué nos dice la inteligencia artificial? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque nuestros estudiantes van a estar presentes y van a estar expuestos a esa realidad de la inteligencia artificial. Hay que pensar ahí qué podemos hacer. Y finalmente, aplicaciones prácticas. Usemos la IA y veamos hasta qué punto la inteligencia artificial como herramienta nos permite llegar un poco más allá. O sea, aquí vamos a tener que también innovar en cosas que yo les invito a que nos abramos un poco. No les voy a pedir, no les voy a pedir que tengan un TikTok, ¿ah? Ni nada de eso, ni que se transformen en una especie de TikTokers haciendo bailes con los estudiantes, pero sí quizás podríamos utilizar herramientas para generar contenido multimedia, para que nuestros estudiantes en el fondo tengan la capacidad de decir, wow, el profe hizo algo como actual, es como innovador. Bueno, veamos qué podemos hacer con eso, porque la capacidad de asombro y la capacidad de innovar también nos permite a nosotros llegar a lo que se conocen como aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Entonces, van a tener ustedes herramientas para eso. ¿Cómo vamos a abordar esto? Bueno, con la primera sesión vamos a comprender en el fondo cómo funciona lo básico de la inteligencia artificial y para eso vamos a empezar a hablar de algunos conceptos. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué generativa y no degenerativa? Es una pregunta que me hicieron una vez. ¿Qué pasa con esto de los sesgos? ¿Existe sesgo en el uso de la IA? ¿Qué creen ustedes? Ahí se las dejo para que ustedes empiecen a reflexionar. Y una pregunta que también a mí me gusta abordarla. ¿Puede la inteligencia artificial hacer teología? ¿Podrá? ¿Podrá hacernos un buen análisis teológico? ¿Un buen sermón? Bueno, probemos. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, para eso vamos a conocer el concepto del prompt, que es en el fondo la consola de inteligencia artificial, y vamos a trabajar eso durante la primera sesión. El segundo día, nosotros vamos a aplicar en el fondo técnicas para hacer que nuestro trabajo con inteligencia artificial sea, como decimos en informática, algo más depurado, es decir, más pulido. O sea, salga con más brillo nuestras consultas y también lo que estamos buscando al utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aquí vamos a trabajar un poquitito el contenido multimedia y vamos a ver varias herramientas para eso. ¿Ya? Vamos a trabajar con varias herramientas. Hay una que me gusta mucho, que es Notebook, y después les voy a contar por qué me gusta tanto. Tercero, vamos a integrar, por supuesto, una vez que ya hemos utilizado alguna de estas herramientas, integrémoslas para profundizar en el estudio exegético o apliquémoslas a nuestra clase. ¿Por qué lo digo? Porque no basta solo con que el estudiante genere algo a través de una consola de inteligencia artificial, sino que tiene que haber algo más. O sea, ¿cómo yo determino que el estudiante aprende? Esas son preguntas que yo sé que ustedes manejan en sus áreas de trabajo, en sus espacios de aprendizaje. Entonces vamos a trabajar también con los prompts y también con el análisis de texto. Como a mí me gusta el griego, voy a introducirlos un poquitito a eso, ¿ya? Así que vamos a ver, porque el griego, el análisis de griego es una herramienta sumamente compleja para los estudiantes. Bueno, el hebreo también lo es. El hebreo les cuesta un poquitito más, pero el griego, a veces uno dice, bueno, estamos estudiando teología, aparecen palabras griegas en los diccionarios, en los comentarios teológicos. ¿Cómo podemos hacer algo con eso? Que es algo tan rebuscado, tan complejo. Bueno, vamos a ver eso y también vamos a verlo con herramientas relacionadas, por ejemplo, a la creación de sermones. Entonces vamos a ver cómo podemos mezclar esto, porque esto no es algo tan fácil de encontrar a nivel de perfiles, ¿ya? Entonces esas cositas vamos a empezar a hacer.
Y obviamente todo esto yo se lo voy a ir compartiendo en la plataforma virtual y vamos a estar desarrollando ahí algunas actividades bien entretenidas para que ustedes puedan llevar también a su estudiante a la reflexión ética, ¿ya? Porque es fácil, hay muchas cosas que acá se nos van a facilitar, se nos van a simplificar incluso, pero la idea es que nosotros seamos capaces de ir un paso más allá. Entonces, vamos a hacer todo eso y para eso también yo les voy a hacer algunas preguntas, vamos a hacer algunas actividades grupales. La idea es que a través de esa participación, ustedes también vayan sacando ahí, vamos a ir sacando una pequeña nota, una pequeña evaluación de participación y trabajo en clase, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes peleen ahí, digo yo, en buena, como se dice. ¿Ah? Peleemos sobre los argumentos. Veamos si nuestros argumentos tienen la solidez para sostenerse o realmente tenemos que hacer cambios. Porque vamos a llevarnos sorpresas, yo se los digo desde ya. Entonces, si ustedes están dispuestos a ir en este viaje, ahí presionen el botoncito que no lo había presionado, yo los invito a que podamos eh, disfrutar esto. Yo sé que es enero, yo sé que uno está pensando a veces en la playa, o está pensando en las vacaciones, está pensando con la toallita y con el sol llegándole en la cara, pero también tenemos nosotros un deber con nuestros alumnos y nos debemos también al servicio en la enseñanza y en la reflexión junto a ellos. Dicho sea eso, pregunto, ¿alguna duda? ¿Les quedó clarita? Y me pueden decir con el dedito, con una marquita ahí de Zoom, quedó sumamente contento. Perfecto, ahí Gonzalo, súper bien. Ahí Luis y Mari, también con los deditos arriba. Ricardo, también ahí quedó clarito. Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer nuestras primeras reflexiones con inteligencia artificial. Ocupen esta herramienta. ¿Ah? Zoom tiene varias herramientas. Vamos a trabajar con algunas de ellas, pero vamos a tratar de hacer un poquitito una reflexión que vaya un paso más allá. Porque esto, aunque ustedes no lo crean, hay varias cosas que tenemos que decir sobre el uso de la inteligencia artificial. Ya, entonces voy a compartirles aquí esta primera presentación. Ah, antes de eso, pregunto, ¿todos tienen una cuenta de correo Gmail disponible a mano por ahí? Ya, necesito que tengan esa cuenta de correo abierta en su computadora, porque vamos a trabajar con una de las IAs que está yendo más fuerte en el mercado en este momento, que es Gemini o de Google. Estuve pensando en usar ChatGPT, pero ChatGPT está con una serie de crisis en este momento a nivel de talento. Entonces, mucho del talento que tenía la OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, se fue a Google. Así que lo más probable es que Google en los próximos años, y ya se está viendo ya un poco a nivel de mercado, va a ser la IA que va en el fondo a dominar gran parte del mercado y el uso de prompt. Así que vamos a tener que enfocarnos un poquitito por ahí. Y además tiene otras herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo teológico. Bien, acá voy a preguntar así dedocráticamente. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes ha usado ya inteligencia artificial en su trabajo o no? Ahí veo un dedito, veo un dedito. ¿Alguien más ha usado la IA? No, no estoy diciendo que es pecado, ojo. Estoy preguntando si lo han usado solamente. Sí, lo he ocupado yo para redactar correos, para reescribir una idea que quería desarrollar, en fin. ¿Alguien la usa actualmente? ¿Alguna de estas? ChatGPT, Gemini, está también Copilot. Ahí veo a Gonzalo también que lo ocupa. Perfecto, excelente, excelente. Bien, ahí y Juan también la está ocupando. Bien, bien. Pilar, ¿la ocupa usted o no? ¿La ha ocupado? No, ya, entonces va a ser un bonito desafío. ¿Por qué les hago esta pregunta, queridos y queridas? Porque esto es un pequeño diagnóstico, entonces tenemos que saber dónde estamos situados para trabajar con las herramientas de inteligencia artificial. Así que también les voy a hacer otra pregunta, otra preguntita, pero esa necesito que sí y aprendan sus micrófonos. Les voy a ir preguntando a algunos de ustedes así aleatoriamente qué asignaturas trabajan o qué trabajo están realizando a través de la institución. Entonces ahí yo le voy a preguntar, bueno, Gonzalo, lo tengo justo ahí en pantalla. Por favor, Gonzalo, cuénteme, por favor, qué asignatura, qué es lo que usted trabaja acá en la institución. Yo hago clase acá en IBIMIS.
Ya. ¿Y de qué son las clases que tú haces, Gonzalo? De todo, no, de De todo lo todo. Uf, que es Biblia y teología, sí, Biblia y sí. teología. Mm. Ya. Te hago una pregunta antes de que me cierres ahí el micrófono. ¿Tú has notado que tus alumnos están usando inteligencia artificial o no? Sí, sí, Ya. lo he notado. En las evaluaciones lo he notado. Ajá. Interesante. Interesante. Excelente. Bien. Alicia Manríquez, usted, la misma pregunta. Hola, buenas tardes. Igual he trabajado este año haciendo clases en un primero de Ah, IBILIS, em, y sí he notado que han habido respuestas con IA. con ella. Excelente. Bien, bien, bien. Se dan cuenta que los chiquillos van adelantados en algunas cosas, no todo. En algunas cosas puede que vayan adelantados. Bueno, entonces pongámonos al día y presionemos, como se dice, el acelerador para ver hasta dónde podemos llegar y también tomar todo eso que los estudiantes hacen, como en el judo, usar la fuerza del enemigo. No sé si ustedes han escuchado esos conceptos. O sea, vamos a usar lo que ellos mismos usan como una herramienta para que ellos, no para retarlos, sino que para que ellos aprendan. Porque lo que más nos interesa es que aprendan. Nos interesa sobre todo que el estudiante diga, esto entendí, esto comprendí, esto entiendo ahora, esto éticamente no lo había considerado. Todos esos elementos son parte del pensamiento crítico, pero yo le agrego este componente, pensamiento crítico bíblico. Nosotros tenemos un profesor en el instituto, en el SET, que es Jim Basurek, y él nos habla mucho de este concepto del pensamiento crítico bíblico. ¿Ah? Entonces, con el profe Jim, nosotros hemos reflexionado harto sobre estos temas y algunas cositas yo se las quiero compartir que hemos podido dialogar en este tiempo con el uso de inteligencia artificial y también con las sorpresas que él mismo se ha llevado, porque él hace clases él tiene un máster en teología, pero se ha llevado sorpresas, sobre todo en los ramos de misionología. Y ahí hay un tema también importante. Entonces, qué bueno que me dijo eso. Bien, voy a preguntar acá, porque a ver si están tan. Hoy estoy viendo. Macarena, está por ahí, Macarena. Macarena Soto, sí, es por aquí. Ya, Macarena, por favor, dígame, ¿usted ha visto que sus estudiantes la usan? Pero antes de eso, ¿usted qué trabajo realiza hoy día en la institución y de qué manera ha visto que los estudiantes, si es que lo ha visto, ocupan la IA en donde usted está desarrollando alguna actividad? Sí, buenas noches para todos primero. Sí, yo participo en la institución de Dumis, pero soy maestra de escuela dominical, maestra de ¿Ya? escuela bíblica, con niños desde 7 a 14 años, pero hasta aquí no he visto que los niños han usado ninguna inteligencia artificial, no. ¿Ni en el teléfono? No, porque Ah, nosotros trato de hacer las clases, yo de hecho se les entregó a ellos un cuadernito. Así estamos excelente. como bien a la antigua, entonces como que yo me doy cuenta que así ellos memorizan más rápido todo. Y Bien, tratamos de hacer mucho trabajo en cartulina, muchos trabajos manuales y tratamos de hacer mucho trabajo así, entonces encuentro que se les queda como más y los trabajos quedan ahí como exposiciones. perfecto, bien, Eso. buen punto. Ese no lo perdamos porque eso nos va a ayudar mucho en el proceso de aprendizaje, sobre todo con el uso de inteligencia artificial. Cristian Saavedra, le hago a usted también la misma pregunta. Buenas tardes a todos. Bueno, soy egresado del instituto y bueno, a la vez también estamos ahora en teología ministerial y uno de los ramos, un profesor así nos introdujo más a la inteligencia artificial para buscar ciertos significados de palabras, Ajá, la etimología de ciertas palabras, así que ahí lo empleamos un poco más el uso de esto. bien, bien, interesante. Qué bueno que ya la han empezado a integrar. Eso me parece excelente, chiquillos. Entonces ustedes ya se dan cuenta que no es algo que podamos controlar al 100%. Usted le puede decir al estudiante, no la uses, pero los estudiantes la pueden usar igual. Es como cuando nos decían a nosotros, no busque las respuestas en rincondelvago.com o en buenastareas.com. No sé si escucharon eso alguna vez, ese tipo de páginas web.
en los años 90, 2000. Veo sonrisas ahí. Entonces, no, claro, porque cuando estábamos nosotros en el tiempo de la educación media o básica y aparecieron estas cosas, fue como, wow, alguien ya lo había hecho, ya estaba listo. Pero el cambio hoy día es distinto, porque ni siquiera tiene que estar hecho, se genera o se autogenera. Por eso también se les conoce como inteligencia artificiales o algoritmos de autogenerativo, ¿ya? Después les voy a explicar qué es un algoritmo. Vamos a hacer incluso un algoritmo para que reforcemos algunas de estas ideas. Entonces, ya tenemos un contexto, ya tenemos una realidad, ya tenemos algo que nos está diciendo que esto va empujando. Empecemos a comprender de qué se trata este tema de la inteligencia artificial. Voy aquí a presentar esta PPT, otra más. Son todas distintas, pero en el fondo la vamos a ocupar bastante esta que está aquí y se las comparto en seguida. Denme solamente un segundito porque esta cosita ahí está y les comparto desde ya. Vamos a desktop 3. Ya todavía tengo el archivo abierto, pero no importa. Entonces, vamos aquí y vamos a comenzar con esta sesión. Introducción a la inteligencia artificial. Si ustedes quieren tomar apuntes, no hay problema, pero les digo desde ya que los PPT, los PowerPoint, la mitad del PPT está escrito y la otra mitad está acá. Entonces, yo ocupo re poco el Power como base para todo. ¿Les va a servir? Sí, por supuesto, pero la idea es que ustedes tengan sus apuntes. Y eso es súper importante que ustedes lo recalquen con sus estudiantes, aunque estén utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial no vino a anular nuestra capacidad de tomar apuntes, de generar mapas conceptuales, de generar mapas de lineamiento, ni tampoco a utilizar, no sé si ustedes trabajaron con estos conceptos de tarjetas para aprender cosas. Yo lo aprendí cuando estuve estudiando griego en la Chile. Nos decía el profesor Don Miguel, nos decía que teníamos que usar las plantillas con apuntes con tarjetitas para poder aprendernos el idioma. Así nos obligó en buena, como nos decía él, nos obligó a aprender. Y el profesor que teníamos, don Miguel Didier, tiene 93 años. Y ahí estaba haciéndonos clases por Zoom también, cuando llegó la pandemia. Entonces, él se adaptó, a pesar de su edad, se adaptó a una tecnología, por supuesto, asistido con algún equipo docente que lo apoyaba, pero los conocimientos que él tenía. Incluso, incluso en ese momento, cuando estaban recién los modelos de inteligencia artificial y algunos trataban, entre comillas, de decirle al profesor que esto no era tan así, el profesor le ganaba a la IA, porque había una base que él tenía. Estamos hablando de una persona que ya 60, 70 años llevaba estudiando lenguas clásicas, especialista, incluso premiado a nivel de la Embajada de Grecia y una de las eminencias en Chile sobre idioma griego clásico. Y aún así la inteligencia artificial no lo vio, como diríamos en buen chileno. Entonces tuvo la capacidad que uno se hace la pregunta, ¿qué hubiera pasado si este profesor hubiera conocido, con el conocimiento que tiene actual, el uso de la inteligencia artificial? ¿Dónde habría llegado en el desarrollo del pensamiento griego de lo que él trabajaba? Que él trabajaba todo lo que era Grecia antigua, lo trabajaba él. Entonces, hoy día se ve poco. Pareciera que nuestros estudiantes no memorizan tantas cosas. No estoy diciendo que memorizar es aprender, sino que ya ni eso se hace, porque el aprendizaje es mucho más que memorizar algo. Pero pareciera ser que vemos una tendencia. Vemos como que cada vez pedirle algo a los estudiantes, aun por muy complejo que sea, el estudiante lo aprende, pero a la semana lo olvida. No sé si le ha pasado eso. Ustedes le piden una tarea y el estudiante la realiza, pero pareciera que y es una tarea extraordinaria, puede estar hecha con IA o apoyándose con IA, lo cual no es problema, pero pareciera que a la semana siguiente uno le vuelve a preguntar al alumno y el estudiante no se acuerda o vamos pasando por otra cosa. Entonces, ahí hay algo que está faltando y un eslabón que no está funcionando y yo les quiero invitar, por supuesto, a que lo puedan pensar desde ya. ¿Por qué no basta solo la IA para generar aprendizaje?
La IA en sí no nos facilita todo. Nos ayuda, por supuesto, pero nos facilita todo, no. Hay cosas que no podemos dejar de lado. Entonces, ahí me levantó la mano, ¿eh? Esto está con inteligencia artificial. Está vivo. Entonces, vamos a reflexionar un poquitito sobre esta idea de simulación, porque eso es la IA. Es una simulación, no es una realidad. Como les decía, no es Terminator, no es Arnold Schwarzenegger avanzando para eliminar a John Connor. No, no es esa idea hollywoodense de la IA tomando el control y prácticamente destruyendo todo el mundo. No. Para eso hay muchas cosas que todavía no se están desarrollando y los costos en inteligencia artificial son muy altos todavía. O sea, un data center, que es lo que se conoce como infraestructura para montar todo lo que es una red de inteligencia artificial, es carísimo. Pero yo les paso un dato desde ya. En los próximos meses, si usted se quiere ir a comprar una computadora, los precios se van a cuadruplicar, porque la tendencia ya viene al alza. ¿Y por qué se lo digo? Porque para generar inteligencia artificial yo necesito algo que se conocen como memorias. Y como hay escasez de memorias, porque las tres grandes fábricas una está en Estados Unidos, que aunque no es tan grande, pero las otras dos grandes están Samsung y TWS, que es la otra empresa que se dedica a hacer chips para memorias RAM, que es lo que se ocupa para la inteligencia artificial, hoy día están en pelea por quién se queda con el mercado. Incluso es más, hay empresas, como yo les estoy nombrando para que ustedes tengan el contexto, hay empresas como Kingston que se dedica a hacer memorias para las computadoras, es decir, memorias para los teléfonos, etcétera. Estos chips que a veces ustedes ven en los teléfonos cuadraditos, muchos de esos lo hacen distintas empresas, ¿ya? Y estos chips hoy día se han cuadruplicado de precio. Y si usted quiere comprarse, por ejemplo, lo que se conoce como una tarjeta de video, que es lo que ocupan los chiquillos para jugar, hoy día usted tiene que comprarla al precio de cotización del mercado. No tiene un precio fijo. Es como cuando usted compra oro y lo compra al precio del día. A ese nivel están los precios hoy día relacionados con la inteligencia artificial. Entonces los costos son altos. Entonces las ventajas de utilizar las herramientas de inteligencia artificial tienen mucho que ver también con el mercado. Y nuestros estudiantes saben eso y ustedes también tienen que estar al día con estas cosas. Les sorprenderá, pero esta PPT ni siquiera la hice yo. Aunque tiene puntos base, pero no la hice yo. Los conceptos se los entregué yo, pero esto lo hizo otra cosa. Yo solamente la retoqué. Y vamos a ver cómo hacer eso también. ¿Ya? Así que no se preocupen. Vamos a aprender a hacer también. No me hace si las animaciones no quedan tan bonitas. A mí me gusta más animar y cambiarle algunos textos, pero la base es la misma y está bien. Acá dice lo siguiente. Dice que la inteligencia artificial es un campo de la ciencia de la computación. Sí, es un campo de ciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué de computación? Porque requiere cálculos. La inteligencia artificial no es una simulación absoluta de nuestra mente humana. Es una ciencia y por ende está en desarrollo. Y ahí dicen crear máquinas capaces de realizar tareas que hasta ahora las hacían en el fondo los seres humanos, pero que hoy día algunas de estas tareas, como son tan rutinarias, se pueden en el fondo automatizar. Ejemplo de esto, algo muy simple. Antiguamente, usted, cuando iba a ciertos servicios del Estado, no en todos lados, por supuesto, todavía quedan esos remanentes de lo análogo, para realizar la gestión de ciertos documentos tenía que ir firmado, ese documento como iba firmado, tenía que pasar por un timbre, ese timbre pasaba por otra persona, dos, tres timbres, y después llegaba a la persona que tenía que llegar. Hoy día eso usted lo puede hacer en línea. Y hoy día incluso muchos de estos documentos son autogenerativos, es decir, dados ciertos parámetros, se genera el documento escrito como tal. Entonces, no es para nosotros ninguna novedad de que estamos llegando a un mundo más automatizado. Y ustedes lo ven en cosas muy prácticas. Los videos que se suben hoy día a Internet, hechos con inteligencia artificial, en Internet, en YouTube, y aquí les paso el dato, está lleno de canales cristianos, bíblicos, con historias hechas con inteligencia artificial y animación extraordinarios, con 1 millón, 2 millones de seguidores. Como son canales grandes,
generan contenido y como ese contenido se puede valorizar, generan un ingreso. Entonces hay gente que al postear o hacer un video con historias bíblicas está generando también un ingreso. Se puede generar la música, se pueden generar las voces, se puede generar la animación. Hoy día ustedes pueden buscar en internet, está lleno de eso, lleno. Entonces uno dice, bueno, si está tan lleno de eso, ¿cómo vamos a sobresalir? Bueno, ahí es donde entra la parte que tenemos que hacer nosotros. Entonces, como dice ahí, la inteligencia artificial se basa en algo que se llaman algoritmos y modelos matemáticos. Vamos a definir bien qué es un algoritmo. Créanme que no es nada complejo. No son logaritmos. No vamos a sufrir con los logaritmos como sufrimos en el colegio. Aquí vamos a entender algo más simple, que son los algoritmos. Y por supuesto vamos a hablar de modelos matemáticos complejos, porque todo se puede en el fondo modelar con inteligencia artificial. Ahora, que eso sea correcto, esa es otra pregunta. Entonces, como nosotros creamos modelos de inteligencia artificial, es decir, creamos toda una infraestructura a nivel de programación, porque esto se ve con código de informática, vamos a tener que eso darle un contexto, y es ahí donde muchas veces están los problemas para los alumnos. ¿Cómo le damos el contexto adecuado a algo que estamos realizando? Y usted va a ver que a veces, cuando las inteligencias artificiales no tienen contexto, generan cualquier cosa. Un perro con orejas de burro y con cola de caballo, como imagen. Entonces, usted puede generar cosas equivocadas y la inteligencia artificial también tiene un rango de error. Y eso todavía es un tema que es caro dentro de lo que son las empresas. Entonces, vamos a definir un poquitito eso. Y para eso, vamos a tener que establecer algunas definiciones básicas, ¿ya? Aquí, miren, yo voy a jugar el lapicito. Me gusta jugar el lápiz. Aquí dice que vamos a establecer algunas definiciones, pero a mí lo que me interesa es esto. Esa expresión que está ahí y esta expresión que está acá. Esta ya la vimos, así que fuera. Fíjense que nosotros vamos a hablar de que las máquinas, o en el fondo las computadoras, hoy día aprenden. Es decir, una tarea que es repetitiva en la inteligencia artificial, una vez que se logra generar el modelo correspondiente, puede mejorarla. Eso sí es posible. Entonces, tareas tan simples que era como lo era llenar un formulario, hoy día ya no es necesario ni siquiera la herramienta autocompletar. La inteligencia artificial puede tener una cantidad de datos que llena el formulario en base a las tendencias de usted por usted y lo deja personalizado. Entonces, es mucho más preciso que solamente autorrellenar un formulario. Y a la vez existe algo que se conoce como la minería de datos. Hoy día, uno de los elementos que está generando una tremenda cantidad y quizás es lo más importante dentro de las empresas son los datos. Entre más datos yo tenga de usted, mejor negocio es para mí hacer negocios con usted. Si yo sé que a usted le gusta el color rojo y sé que además a usted le gusta el trekking, lo más probable es que le ofrezca ropa deportiva roja, le ofrezca una mochila para hacer trekking y además venda la botellita de agua especializada para trekking para que el agua no se eche a perder cuando usted esté subiendo en una determinada montaña. Y además le ofrezca las zapatillas con tinte rojo para que usted pueda sentirse pleno. Eso que les acabo de nombrar, que si usted lo ve en su teléfono, si usted estuvo buscando algo relacionado con muebles de cocina, lo más probable es que le aparezca en su teléfono ofertas de muebles de cocina de Cencosud y de distintas empresas. ¿Han escuchado este dicho que dice, es que el teléfono me escucha? Bueno, efectivamente así es. Los teléfonos sí lo escuchan. Y no solamente lo escuchan, también saben dónde usted hace clic. Se puede determinar eso por zonas de calor, que se le conoce en informática, para poder saber dónde usted hace mayormente clic y sobre qué tipo de imágenes usted hace clic. Entre más datos yo tenga de usted, entre más información yo pueda tener de usted, mejor puede ser la respuesta de una inteligencia artificial ante un determinado problema. Si usted estuvo buscando dónde ir el año nuevo, fuera de la ciudad de Santiago, fuera de alguna de las ciudades que están congestionadas de nuestro querido país, lo más probable es que le hayan aparecido ofertas de Airbnb, de Booking.com y ofertas de cabañas o de lugares para poder ir a hacer un retiro o tener un tiempo de esparcimiento. Eso se trabaja hoy día a través de la minería de datos. Y es una realidad.
Ahora yo les planteo el punto lado B de todo esto. Si ustedes creen que eso pasa con cuestiones como las compras, ¿creen ustedes que no pasará con cuestiones también del ámbito ético? Por ejemplo, si una persona busca placer en cuestiones que no son éticas, ¿usted cree que no le va a mostrar ofertas relacionadas a eso? ¿O propuestas relacionadas a eso si no hay filtro? ¿O los niños no estarán más expuestos también? Entonces ahí entra un dilema ético, pero que es inmediato. ¿Hasta qué punto la IA y el uso de herramientas deben marcar nuestra forma de vida? Hay una pregunta ahí de cajón. Incluso si usted busca cuestiones teológicas, lo más probable es que le aparezcan comerciales de los mormones, de los testigos de Jehová, del Salón del Reino, de cómo usted puede ir a reuniones a distintas iglesias también. Oferta de culto, oferta de servicio. Es una realidad y no la podemos negar. Todo eso se trabaja con algoritmos. Todo eso se llaman tendencias. Y todo eso permite que las personas, yo les pueda, entre comillas, vender algo que yo estoy produciendo, estoy haciendo. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Pero la pregunta es dónde marcamos el límite. Entonces, eso lo vamos a ver un poquitito también, porque la minería de datos, que es lo que yo les estoy mostrando ahí, marcando en realidad, es un tema que muchas veces roza en lo ético. Y a veces algo, no porque una ley no se quiebre, por así decirlo, no significa que no haya un elemento ético de por medio. Y nosotros que estamos en el tema de la fe, que trabajamos en esto, yo trabajo en la parte pastoral, entonces como pastor nos ha tocado enfrentar varias emergencias acá en Viña del Mar, sobre todo la última que quizás ustedes conocen, que fueron los incendios. Entonces, ¿dónde queda lo ético cuando las personas hacen mal uso de herramientas? Entonces, el tema ético es fuerte, yo no se los voy a negar. Pero para eso hay que desarrollarlo con los estudiantes, porque los estudiantes ven esto como una alternativa, pero a veces se transforma en más que eso, incluso en una dependencia, y ahí es donde se puede ver una adicción digital. Entonces ustedes tienen que tener ojo con todos esos detalles, porque van a haber estudiantes que van a facilitar el uso les facilita la IA todo lo que ellos hacen y muchas cosas que quizás les cuesta, pero algunos se vuelven muy dependientes. Entonces ya después ni siquiera escriben algo. Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso para que nuestros estudiantes, si están estudiando asignaturas teológicas, el estudiante piense desde una perspectiva teológica y no desde la perspectiva solo de la IA? Eso es complejo y eso es un tema ético que no podemos pasarlo por alto. Pero también, si es una herramienta que está disponible, ¿será hasta dónde la podemos negar o hasta dónde la podemos anular? Bueno, eso es parte de la otra cara de la moneda con el uso de inteligencia artificial. Y aquí les hago una pregunta a ustedes. Esta pregunta es para ustedes, así que ahí voy a empezar a preguntarles así también por dedito. Eh, ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes hoy día? ¿Se han hecho esa pregunta? Cuando ustedes hacen un ramo, una asignatura, supongamos ética ministerial o teología, ya sea cualquier tipo, cartas Paulinas, en fin, o Pentateuco, que son asignaturas que son siempre como atractivas para los alumnos. ¿Cómo los estudiantes aprenden eso? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez ustedes? ¿Ustedes están seguros que sus estudiantes aprenden o solo memorizan? Y ahora con la inteligencia artificial les cambio la pregunta. ¿Están aprendiendo de verdad o no? ¿O es solamente que yo estoy leyendo la respuesta de una IA que copió y pegó el estudiante y que jamás leyó? Porque eso pasa. Entonces ahí voy a empezar a preguntarle a ustedes. Sonia, ¿qué opina usted? Buenas tardes a todos. Bueno, es complicado el tema de la inteligencia artificial. Por mi parte, primero que nada, en referente a la pregunta que te hacía anteriormente, si los estudiantes la estaban utilizando, sí. En mi caso, me ocurría que había una alumna que la utilizaba para saber si yo lo que estaba entregando, el contenido que estaba entregando, era verídico o no. Lo estaba Sí. comprobando inmediatamente. Y cuando no era acorde a lo que a lo mejor le aparecía en la IA, ella hacía preguntas, a lo que igual había que tratar de responder para salvar la situación en ese entonces, porque nosotros también nos basamos en los textos que nos entregan.
En mi caso estaba entregando historia de la iglesia y hermenéutica, entregué eso. Interesante, Sí, interesante. ¿Y le citaba sí. justo González o algún otro autor? Es que yo pienso que como era durante la marcha de la clase, entonces lo primero que les salía es lo Lo que primero ya que salía. no es algo que ellos analizaran mucho en realidad. ¿A alguien más le pasó algo Em, así? Pregunto. Así, le levanté el dedito nomás, así yo los veo acá. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Quizás no en una clase, pero sí quizás en la predicación, que ustedes ven que están viendo con el teléfono lo que quizás uno está diciendo. Bueno, eso sí pasa, y bastante seguido. Eso también nos pone también un deber a nosotros, un deber ser, de cómo nosotros también estamos preparando lo que hacemos. O sea, con qué calidad estamos profundizando, si estamos enseñando algo, cómo lo estamos justificando. Yo tuve asignaturas donde cantamos en el Instituto Bíblico. No estoy diciendo que era malo eso. Fueron tiempos también bonitos de ministración donde creo que Dios nos tocaba el alma. Pero hoy día el contexto es otro, y no puedo negar ese contexto, dado la forma en que mis estudiantes hoy día están aprendiendo. Y tengo un desafío mayor, porque justamente el estudiante, yo puedo estar hablando sobre el problema de la ética en el siglo XXI, dado no sé, voy a darle así un contexto muy rápido, dado la era de la posmodernidad que estamos viviendo, ahí un poco habla Lipovetsky sobre eso también, y cómo nosotros podemos hacer un ejercicio teológico en una era de la posmodernidad. Y el estudiante puede cuestionar eso, primero, quién es el autor, qué es posmodernidad, porque el concepto que le dé la IA puede ser distinto a lo que yo creo o lo que yo estudié, y ahí entramos en un debate. Entonces esas situaciones tensan la clase, y lo tensan a usted, porque usted le va a decir al chiquillo, bueno, ¿cómo podemos entonces detener esto? Entonces, le invito a que pensemos un poquitito la pregunta, pero antes de seguir pensando, ¿qué les parece si hacemos un break? Unos 10 minutitos, vamos a tomar un cafecito, bueno, los que quieran tomar cafecito, un tecito. Algunos son materos, así que yo sé que de eso estoy seguro que hay gente que le gusta el mate. Y vayan a tomarse unos 10 minutitos, chiquillos, y continuamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Estamos ok? Ahí sí. Vayan nomás. Si no hay problema, se apaga la cámara unos minutitos. Tecito. No sé si, estimado Gonzalo, me pueda dar permiso para poder crear grupos. O sea, como administrador también. Si es que se pueda, si es que se pueda. Sí, ahí el administrador lo está gestionando. Ya. Extraordinario. Ya, chiquillos, sigamos entonces, porque antes de esto, me gusta que las ideas queden claras, porque esto hace activar nuestros aprendizajes, que es lo más importante, sobre todo con lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas herramientas, pero como les decía, hay una pregunta que a mí me hace ruido siempre. Yo se las dejo ahí y algo ya les estuve comentando en el bloque anterior. ¿Aprenderán nuestros estudiantes de la misma manera que nosotros hoy día? ¿Qué creen ustedes? ¿O están aprendiendo de una manera distinta? Y esta pregunta se las hago yo porque resulta que si la inteligencia artificial les vino a cambiar la forma en que ellos responden una evaluación, una tarea o la prueba, lo que usted quiera, lo más probable es que también haya cambiado la forma de abordar el conocimiento. Quizá usted genera un cierto aprendizaje con los estudiantes, el estudiante mete la PPT o el material a alguna de estas herramientas de IA y le pide un resumen. Eso se hace. Y le puede decir a usted que le haga un mapa conceptual o que le haga un mapa de conocimiento, una ruta de aprendizaje, que ordene bajo ciertos parámetros la información para que sea más digerible. Todo eso lo puede hacer usted con IA. ¿Y eso es bueno o es malo? Esa es la pregunta. Quizás tenemos que cambiar un poco nuestra forma de entender el aula, y eso nos involucra a nosotros ver formas nuevas de aprender. Y yo quiero enfocar por ahí parte del curso.
no veamos la IA como una herramienta que solamente nos genera respuestas, veámosla quizás como una forma estratégica para que nuestros estudiantes aprendan. Y nosotros subámonos a ese carro, aprendamos junto a ellos. Hay cosas que no vamos a saber, yo les digo, yo trabajo en el área de la inteligencia artificial y hay cosas que no las sé, no soy experto en todo en el uso de inteligencia artificial y no me interesa tampoco aprenderlo, no, no es que esté en una especie de visión filosófica respecto a eso, sino que entiendo que el mundo ha ampliado tanto el conocimiento que hay cuestiones que se me van a escapar. Y aquí es donde entra la parte de ustedes. Ustedes son especialistas en su área, ya sea en clases de Pentateuco, clases de teología, clases de hermenéutica, clases de exégesis, clases relacionadas con incluso la escuela dominical. Tiene especialización, porque no es fácil, y aquí yo lo digo desde ya, no es fácil hoy día tener una audiencia de preescolares o de primer ciclo, segundo ciclo, en educación básica media, eh, y pararse adelante y compartir algo. El desafío es grande. Hacer clase a los niños, yo me saco el sombrero con mis colegas, y digo yo con mucho respeto a mis colegas que trabajan en los primeros niveles de educación, porque el desafío de educar a los niños hoy día es tremendamente alto y tremendamente complejo. Ustedes saben que hoy día los niños, incluso de primer ciclo, de tercero, cuarto básico, los envían con teléfono a los colegios. Se va a tratar de restringir eso, prohibirlo, etcétera, pero la realidad nos dice otra cosa. Entonces hay un desafío tremendo ahí. Y si tienen teléfono, ¿qué les impedirá tener acceso a alguna clase de herramienta como la que vamos a ver ahora? Entonces el niño, imagínense un niño de cuarto básico, quinto básico, que pueda cuestionar al profesor por lo que está exponiendo adelante, porque la IA le da otra respuesta en el teléfono o en la tablet, dependiendo de la herramienta que esté usando. Entonces, esos desafíos están presentes. Yo los llevo a la iglesia. Yo lo llevo a la iglesia, porque incluso las versiones de la Biblia que leemos hoy día ya tienen un desafío para las nuevas generaciones. Yo me crié con la Reina Valera 1960 y también trabajé con la Biblia, la Jerusalén en el ámbito cuando después ya empecé a estudiar. Sin embargo, los chiquillos hoy día no leen la Reina Valera y no leen la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, para que algunos tengan contexto, es una Biblia de estudio crítico, pero del ámbito católico. Uno ve solamente la parte textual, no está ni ahí con las demás partes de los comentarios, pero la usa como una herramienta complementaria para ver otro punto de vista. Sin embargo, hoy día yo puedo acceder a distintos sitios web y tengo acceso a 100 versiones de la Biblia, 200 versiones. Puedo trabajar con los textos originales, con manuscritos con variantes. Ese conocimiento antes no estaba al alcance nuestro. Para poder estudiar, por ejemplo, con el Alan Nestlé, que es el texto crítico del Nuevo Testamento, tú tenías que manejar el aparato crítico textual. Hoy día hasta eso la guía te lo puede enseñar. Y no estoy diciendo que es malo eso, sino que es para que ustedes vean los alcances. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Quizás, como bien decía el Señor, ir una milla más. Ya no basta solamente con caminar 2 millas, hoy día vamos a tener que caminar 7, 70, 80 millas para poder llevar el aprendizaje a nuestros estudiantes. Y eso nos pone un desafío. Entonces, las formas que hoy día los chiquillos tienen de aprender son distintas. No quiere decir que lo otro está obsoleto, por favor, no vayamos a pensar eso por ningún motivo, porque no es así. Pero la cuestión es cómo, con todo este aparataje de cosas, los abuelitos ocupan el término aparato, cómo nosotros podemos lograr aprendizaje. Si yo quiero que los chiquillos aprendan, yo quiero que cuando el muchacho tenga que enfrentar un dilema ético, considere a Dios para resolver ese dilema ético y no le pregunte a la IA. No estoy diciendo que no lo haga si tiene dudas, por supuesto, pero yo voy a querer que ore, voy a querer que busque, voy a querer decirle, Señor, o que diga, Señor, dame una respuesta ahora, dame una salida a esto, ayúdame a entender, porque si no, vamos a entrar también en una dinámica de automatizar todo y eso es un peligro. Eso es un peligro. Automatizar todas las cosas no se puede. Y la parte humana no la podemos reemplazar con la IA. ¿Son complementos? Sí. ¿Trabajan en conjunto? Sí. ¿Y tenemos que estar al día? Sí. Pero reemplazar a las personas no.
No por más IA que usemos, no vamos a cambiar el tiempo que tenemos que dedicar a la oración o a estudiar la palabra con seriedad, en una acción devocional. No podemos permitirnos ese, ese abandono, sino que tenemos que hacerlo con conciencia. Entonces, tenemos que entender el carro en el cual nos estamos subiendo, que es el carro del aprendizaje. Y para eso, tenemos que entender algo muy simple, los algoritmos. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a hacer un ejercicio acá. No sé si puedo crear una salita de grupo. Aquí voy a dejar de compartir. Después les voy a mostrar esa hojita en blanco. Voy a ver si puedo crear salas. Ah, perfecto. Ya. Les voy a explicar en simple lo que es un algoritmo. Y ustedes lo van a replicar. ¿A ustedes, a alguien le gusta la cazuela? ¿A quién le gusta la cazuela de cordero, de vacuno, de pollo, de cerdo? Ah, pregunto. ¿Ah? ¿A quién le gusta la cazuela? O son todos anti-cazuela aquí? No nos gusta la cazuela, nos gusta el asado. Perfecto. ¿A alguien le gusta el asadito? Ahí yo veo unos deditos arribita, sí. O su buen curanto. Si es que no es intolerante a los mariscos. ¿Le gusta a alguien el curanto? Hecho en la tierra, como debe ser, o le gusta el curanto en olla. ¿Alguien ha probado el curanto en olla? Son ricos. O los porotos granados, los porotos en olla de greda o en olla, en olla de acero. Ese es un dilema que tenían las abuelitas. Decían que quedaban más ricas las comidas en la olla de greda. Bueno, si yo le pregunto acá, Margarita, que la estoy viendo ahí, justo me aparece usted, entonces la IA quiere que usted me hable. Margarita, una pregunta. ¿Cómo se hace la cazuela? ¿Cuáles son los pasos para hacer la cazuela? Proteína, vegetales. ¿Qué es lo que hacemos primero para hacer la cazuela? ¿O no le gusta la cazuela? Tiene el micrófono apagado. Ah, tiene el micrófono apagadito. No sé si se me pegó ella o yo me pegué. Ah, ahí me dicen ustedes. Parece que se me pegó la margarita. Ahí está la margarita. Denle nomás margarita. Pensaba que había otra Margarita y como salió otra carita. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo preparo la cazuela. Hoy día hice, de hecho, cazuela de vacuno. Primero, eh, la carne la tengo que sancochar bien en aceite y luego le pongo la dejo cociendo un ratito. De ahí le echo los aliños que van a darle el sazón, como la cebolla, la zanahoria, el ajo, el pimentón y un poquitito de aliño, orégano. Sancochar me dijo que fue lo primero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué cosa? La carne. La carne. Claro, de ahí la dejo cociendo un ratito con sal y luego le echo lo que es el sofrito Sí. y luego le echo las papas, el zapallo, el choclo, los puertos verdes, arroz, más o menos eso. Así que Eso. ese es Lo estoy anotando muy a la rápida, muy a la rápida. Tercero me dijo, después de echar el sí, sofrito, el sofrito y luego las papas con el zapallo, el choclo, puerto papas, verde. zapallo. Ahí voy a anotarlo. Ahí se me pegó un poquitito. Se me fue el dedo. Zapallo, el poroto verde. Yo lo estoy simplificando. Solamente para que ustedes vean. Choclo, El choclito, ¿qué más? arroz en este caso, poquitito. El arroz se echa antes o después. O ahí mismo. Lo he hecho un poquito bueno, lo he hecho junto con el zapallo más o menos. Ah, ya. Lo echa casi al final. Sí, y No, le lo voy a echo colocar aquí. una hojita de acelga bien picadita. Ajá, le agrega selga. Ya. Claro, Vamos a bien agregar picadita. aquí
agregar, yo lo estoy simplificando, acelga. Ya, chiquillos. Para Muchas servir gracias. un poquito de cilantro, para que le dé el toque. Ya, cilantrito, ok, acelga y se sirve con cilantro. Sirve con cilantro. Perfecto, perfecto. Ahí lo voy a anotar. Ya. Entonces, lo que ustedes tienen acá de manera muy práctica y muy sencilla y parece algo tan trivial, eso es un algoritmo. Es lo equivalente a una receta de cocina. Y por lo tanto ustedes dirán, bueno, ya, pero esto es una receta de cocina, ¿qué tiene que ver? Esto no es MasterChef. ¿Ah? Yo no soy aquí ninguno de los chefs famosos. Entonces, ¿qué tiene que ver una receta de cocina con el concepto de algoritmo? Y es aquí donde les quiero explicar algo bien entretenido. Cuando hablamos de algoritmos, voy a escribir mejor porque mi letra ustedes ya acaban de ver que es horrible. Entonces, yo quiero que puedan dormir con sus ojos tranquilitos, no con pesadilla, ¿ya? Entonces, los algoritmos son una serie de pasos a seguir. Tengan esa definición ahí presente. Ténganla presente ahí. No son logaritmos. Los logaritmos es una función matemática. El algoritmo es una serie de pasos. Paso A, paso B, paso C, paso E, etcétera. Paso 1, 2, 3, 4, en fin. Ustedes lo pueden numerar como quieran. En caso para hacer una cazuela, pusimos 5 pasos chiquititos. Lo podemos ampliar o simplificar, eso depende. En informática existe el concepto que se conoce como programa o aplicación. Y aunque ustedes no lo crean, un programa como el que usted tiene en su teléfono para ver el Instagram o para ver una fotografía o para responder un mensaje de WhatsApp, eso es igual a un algoritmo. Eso es un algoritmo. Es una serie de pasos en informática que nosotros después lo entendemos como un programa o una aplicación. Zoom es un algoritmo diseñado para videopresentaciones, videoconferencias y una serie de herramientas más, pero sigue siendo un algoritmo. Cuando usted mueve el mouse en su computadora o hace esto con el scrolling que se llama en la pantalla de su teléfono, eso es un algoritmo. Todas las pequeñas funciones que tenga un teléfono o tenga un smartphone, una tablet o un computador, esos son pequeños algoritmos. Hay algoritmos mucho más complejos como Microsoft Office o más complejos como Microsoft Windows. Pero todos esos pasos alguien los pensó y los hizo para que usted cuando haga clic en el botón funcione. Eso es un algoritmo, un paso a paso. Las inteligencias artificiales son de alguna forma también algoritmos, pero tienen un componente adicional, que es el aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial nos va, se va a venir a definir de una manera similar, no es 100% igual, pero es el mismo concepto, es decir, tengo algo que yo le doy una entrada o hago una serie de pasos y me va a dar una salida, una respuesta. En eso, por supuesto, existe algo que se llaman las redes neuronales, que eso tiene que ver con modelos. Y eso también eso yo se lo estoy simplificando para que lo podamos entender. ¿Por qué tenemos que tener esto claro? Porque si son algoritmos que tienen un inicio, un final y una serie de pasos o procesos, entonces también tienen un límite para poder responder. Entonces, si yo no les doy los parámetros correctos, la IA o la herramienta que esté utilizando me va a responder cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener eso presente porque los algoritmos, que son pequeños programas que ocupamos nosotros, todo lo que usted ve en una pantalla es un algoritmo que alguien hizo. Desde hacer un clic, poner el dedito, todo eso son algoritmos. Entonces son pequeños, pero que sumados construyen lo que se conoce como una aplicación o una app. ¿Por qué vamos a trabajar con este concepto? Porque nosotros queremos entender
la forma en que nuestros estudiantes aprenden y cómo a través de entender conceptos básicos de algoritmos podemos encaminar el aprendizaje de ellos. Porque nuestros estudiantes van a generar contenido, van a generar situaciones de pregunta-respuesta. Bueno, ¿cómo encaminamos eso sabiendo que ellos utilizan inteligencia artificial y otras herramientas más? Bueno, vamos a trabajar un poquitito con eso. Por eso tenemos que pensar en este tema, porque el paradigma de cómo el estudiante aprende no es el mismo paradigma que quizás nos tocó a nosotros vivir. No sé si ustedes fueron a la escuela normalista y ahí el profesor enseñaba con la varilla y las palabras entraban con sangre, como decían algunos, o con látigo. Otros les tocó vivir un aprendizaje más constructivista en espacios, sobre todo cuando se trató de implementar la reforma. Otros fueron 100% conductistas. Si ustedes no hacen la tarea, no salen a recreo. No sé si escucharon esa frase alguna vez de algún profesor. ¿Ah? Se portaron mal, se quedan castigados. Bueno, conductismo. Pero hay gente que aprende de otra manera. Y quizá a usted le pasa cuando le ha tocado predicar, que hay gente que le pide parte del mensaje escrito y la gente como que lo entiende mejor cuando está escrito. Otros lo entienden cuando usted lo conversa con la persona. Conversa con la persona y la persona le dice, ah, sí, pero usted dijo esto, otro, esto. Y uno dice, wow, y como que entendió todo el mensaje. Otros que solamente lo escuchan y va a decir, wow, no, sí entendí. Y otros quizás están utilizando otras estrategias que no conocemos para aprender. Entonces, cuando nosotros entendemos la forma en que nuestros estudiantes aprenden, también podemos entender cómo ellos abordan las herramientas actuales del mercado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo encaminamos, cuando el estudiante usa la inteligencia artificial, cómo encaminamos ese proceso de aprendizaje? Recuerde que usted es el experto en la asignatura o en la clase. Siempre hay una relación asimétrica en la educación. Eso es algo que está también estudiado. Es decir, tenemos gente, el docente, que es la persona encargada de la asignatura, que puede verse como un guía, un tutor, lo que usted quiera, pero está el estudiante. Y esa relación asimétrica permite que también el estudiante con dudas le pregunte, o puede que no le pregunte. Entonces, ¿cómo encaminamos eso? Y es aquí donde entran los algoritmos para ayudarnos un poquitito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo voy a sacar un poquitito esta PPT. Ténganla ahí presente porque vamos a seguir ocupando. Sí, vamos a estar jugando con esto harto rato. Yo quiero mostrarles una pequeña web. Les voy a pedir ahora que ustedes, en el desarrollo de todo lo que vamos a hacer, tengan ahí su navegador abierto y puedan ingresar con su cuenta de correo Gmail al correo. Puedan ingresar a su cuenta. ¿Ya? La idea es que vean algo, aquí se los voy a mostrar, que pudieran por lo menos entrar y ver algo así. Yo estoy jugando una versión gratuita, así que no se preocupen, no. Tengo la versión de pago, por supuesto, pero para efectos de lo que vamos a hacer acá no se requiere algo más complejo que la versión gratuita. Pero ahí tengo harta invitación a eso. Entonces, les voy a pedir acá, si es que pueden ingresar a su correo, o que también si ya están ingresados con su cuenta de correo, podamos buscar esta dirección web. Creo que se las puedo pegar aquí en el chat. Voy a ver si se las puedo dejar aquí en el chat. Aquí está el chat. Para que puedan ingresar a ese link que está ahí. Necesitan ingresar sí o sí con su cuenta de correo. Pueden hacer un uso inicial de la aplicación, pero van a quedar cortos para el resto del curso. Entonces lo ideal es que trabajemos con la versión ya conectado. ¿Y por qué tiene que ser una cuenta de correo Gmail? Porque es lo que también puedo usarla en ChatGPT y en otras herramientas más, pero acá vamos a tratar de sacarle el jugo a esto. ¿Ya? Y esto es Gemini, lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, aquí hay que explicar algunas cosas antes de comenzar a trabajar. ¿Ya? Porque además aquí dice Gemini 3, o sea que hubo un 2 y un 1. No, por supuesto. ¿Y qué diferencias hay entre cada uno de esos? Bueno, también tenemos que entender un poquitito este panel de trabajo, que es el panel de Gemini. ¿Ya? Yo voy a borrar algunas cositas acá. Esto igual va a quedar grabado para que usted también, si es que tiene algún problema, lo pueda replicar. ¿Ya? ¿Está bien Fíjese, en la pantalla, profesor? ¿se ve muy pequeña? Disculpe. No se ve nada. Oh, no se ve nada. ¿Y por qué no se ve Solo nada? en negro. Ah, Estábamos viendo su escritorio. mi escritorio. Ah, ya. Ya, aquí les voy a mostrar. Esta es la que le quería mostrar. Ahí sí.
Ya, díganme nomás, chiquillos, si esas cosas Sí, pasan. se ve bien. Ve que yo no uso la IA para todo, sino el asistente me debería haber dicho, oye, no estás mostrando nada. Bueno, ya, lo que ustedes tienen aquí es famoso, la famosa pantalla de inicio del uso de inteligencia artificial. Con Gemini, Gemini le dicen también, o ChatGPT, Copilot, tienen ustedes una ventana muy similar. ¿Ya? Y recuerden, vamos a trabajar con el concepto de algoritmo, o sea, paso a paso. Y eso es súper importante para que también las búsquedas tengan el contexto correcto. Entonces, ¿qué necesito que ustedes hagan? Ingresen a su correo, pueden ir después a buscar las herramientas acá. Aquí tenemos varias herramientas que son buenas también para el tema de las clases. Vamos a ver algunas más. Y hagan clic ahí en Gemini. Voy a abrir una segunda ventanita para que ustedes también puedan ver cómo se hace. Fíjense que acá, cuando ustedes ingresan con su cuenta de correo Gmail, ¿ya? Ustedes tienen una serie de herramientas disponibles. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, hay una que es muy buena, que es el calendario. Y les ayuda mucho a ustedes a organizarse. Si ustedes tienen teléfonos con Android, o pueden configurar su correo, sincronizar su correo electrónico también, y los eventos anotarlos en el calendario para que les avise. Esa herramienta, sobre todo si ustedes están muy ocupados, es fundamental. ¿Ya? También tenemos herramientas relacionadas con la creación de documentos. También les quiero mostrar un poquitito cómo trabajar con esto, porque también podemos trabajar con inteligencia artificial aquí, en la creación de documentos en la nube. ¿Ya? Tenemos Classroom, que quizás ustedes la conocen, pero ustedes tienen Moodle, así que da exactamente lo mismo, pero Moodle es mucho más potente que Classroom. Igual me gustaría mostrarles algunas cositas de lo que se puede hacer. Y también aquí hay otras herramientas que también vamos a estar trabajando. Yo quiero trabajar esta que es Notebook. ¿Ya? Esta tiene muchas utilidades relacionadas con el aprendizaje. Hoy día es algo que está revolucionando el mercado. Entonces tenemos hartas herramientas. Meet, yo sé que ustedes la conocen, Drive también, porque son como conocidas para hacer reuniones, Drive para compartir archivos, pero nosotros queremos utilizar Gemini. Esa es la que más nos importa. ¿Por qué Gemini? Porque es una de las más fáciles de ocupar y también es un modelo que está pensado en integrar toda la tecnología de Google. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es lo que se conoce como el famoso prompt, ¿ah? O la famosa consola de comandos de Gemini. ¿Y por qué digo comando? Porque lo que usted le entrega es una serie de elementos textuales que la máquina va a interpretar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le gustaría preguntarle a Gemini? Miren, yo siempre hago estas pruebas. Eh, Vamos a decir. Hola, no es necesario que lo saluden, pero hay gente que dice que es mejor estar en buena con las máquinas por si hay una revolución tecnológica. Y si ustedes van a quedar, vamos a entrar en la guerra con las máquinas, mejor que nos salude la máquina antes de. Bueno, vamos a decir acá, hola Gemini, ¿cómo estás? ¿Estás? Y aquí es donde viene el cambio. Necesito que ahora asumas el rol de profesor de teología. Aquí ustedes tienen que ser súper específicos. Teología evangélica. Voy a colocarle de esta manera, o teología protestante. Vamos a colocar ya un término más genérico, protestante. Y necesito analizar un texto bíblico. Miren lo que voy a agregar adicionalmente. Quiero que me respondas como hermano las preguntas que te haga. Le estoy dando lo que se conoce como un input o una entrada. ¿Qué va a hacer este tipo de algoritmos de inteligencia artificial? Va a asumir un rol. Los roles y el contexto son fundamentales para orientar la precisión de las preguntas utilizando inteligencia artificial. Si usted no le da contexto, esto quizás lo podríamos hacer un poquitito más grande. Voy a ver si lo puedo agrandar acá, aquí con la herramienta de Zoom, View. Está Zoom. Uy, sí, está muy chiquitito. Vamos a agrandarlo un poquitito más. Acá. Ahí creo que se ve mejor. Me dicen por ahí si se ve bien. Ya. Yo le estoy dando un contexto, fíjese. Hola Gemini, no es necesario, insisto, el ámbito este de preguntarle con esos detalles. Pero lo que sí me interesa es esto.
necesito ahora que asumas el rol de profesor de teología protestante. Puede ser evangélica, puede incluso ser más preciso. Y necesito analizar un texto bíblico. Quiero que me respondas como hermano las preguntas que te haga. Y fíjese la respuesta que me va a dar inmediatamente, porque esto es un concepto de entrada y salida de entradas, de input y output a nivel de texto. Fíjese lo que me hace. Qué alegría saludarte. Fíjese que esto le da un contexto. Es bien interesante esto, sobre todo para lo que es la ingeniería social. ¿Ya? Miren los términos que utiliza. ¿Se dieron cuenta que yo al principio le dije que me respondiera como hermano? ¿Se dan cuenta, no? Esos detalles. Y acá, ¿qué es la respuesta que me da? Honrado de poder acompañarte en este estudio. Esos detalles son súper importantes cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial, porque como hablamos de que son algoritmos complejos, por supuesto, ellos asumen ciertas características dadas las entradas que le demos. Entonces, fíjense que yo le dije que asuma un rol como de teología protestante. La teología protestante asume las cinco solas como punto base, en la mayoría, por supuesto, del protestantismo, por supuesto que hay variantes ahí, y asume el concepto de la sola escritura. Yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan igual, ustedes pueden hacerlo de otra manera, pero es para que ustedes vayan viendo cómo, dados los parámetros de entrada, yo puedo darle un sentido y un objetivo a las respuestas que quiero que me responda Gemini, o en este caso el uso de inteligencia artificial. Supongamos que queremos analizar un texto. Acá me dice el pasaje bíblico, el contexto es súper importante que ustedes se lo den, y alguna inquietud teológica que te ha surgido. Entonces yo le podría decir, estoy estudiando Juan 3:16 y necesito, fíjese lo que voy a hacer, y necesito elaborar un sermón expositivo, positivo del texto, utilizando como base algunos puntos de Spurgeon. Genera el documento, perdón, genera el sermón con al menos divisiones, tres divisiones y una aplicación práctica, práctica para el texto. No sé si alguien ha leído los textos de Spurgeon, o por lo menos algunos de esos para homilética 1 y 2, que en general se ocupa. Si yo voy acá, fíjese la respuesta que me da. Me da el título del sermón, me da parte de las divisiones, la estructura de las divisiones, y además me entrega puntos clave. O sea, faltan cosas aquí, falta la interrogante sermonaria, falta la oración de transición, faltan varias cosas relacionadas al sermón expositivo. Y fíjese lo que me da acá, hasta una aplicación práctica. Entonces, si esta herramienta me puede ayudar a generar un sermón, ¿ustedes creen que no lo podrá hacer analizando un texto en su idioma original? Un texto griego, por ejemplo. Veamos el mismo texto de Juan. Mire, necesito que ahora desarrolles un trabajo de desglose en griego para el texto de Juan 3:16. Vamos a ver qué nos genera. Miren cómo me respondió acá. Esos son los detalles que yo les pido que empiecen a ver ustedes. Respondió como si fuese hermano. ¡Wow! Análisis exegético del texto griego. Perfecto. ¿Mm? Ahí tenemos el texto agapesen. Tenemos el verbo principal.
me da, me da un poco relacionado al concepto del tiempo. El ahorita es un tiempo pasado, pero pleno, ¿ya? Ahí, como lo señala acá, es una acción puntual y completa en el pasado. Lo describe muy bien, excelente. Me dice además ton cosmón, ¿ya? Significado, en el fondo, ¿qué significa en la teología juanina? Cosmos, que es una palabra que se refiere a mundo, también a creación, tiene varios usos, perfecto, ¿ya? Humanidad en rebelión, podría ser. Me habla del monógene, ¿ya? Monogene en realidad, que es el único, el genos de clase género relacionado a unigénito, y además me da una aplicación sobre el texto griego. Yo acá le pregunto, y aquí les pregunto a ustedes, a Ricardo Seguel, Diga, diga, profesor. Buenas dígame noches. usted, ¿podríamos armar un sermón bonito con esto, no? ¿Qué cree usted? Sí, sí se puede. O sea, totalmente, con los parámetros que uno quiera darle finalmente. La clave, la clave está en darle el contexto y los parámetros y las coordenadas correctas para que interprete bien lo que queremos conseguir. Exactamente, exactamente. Bien. O sea, ¿usted está de acuerdo? Bien, bien, me parece. Sí, pero sí tengo un pequeño alcance de Por que supuesto, son si, bienvenidos si los bien acá. es cierto, si bien es cierto, es una gran ayuda, muchas veces en cuanto a, si bien es cierto, es una gran ayuda en cuanto al tiempo que muchas veces nosotros manejamos, también creo que se pudiera perder un poco la riqueza que tiene el finalmente ser ministrado por la palabra al momento de generar un sermón de manera personal, sin la ayuda de la inteligencia artificial. O sea, es buena Sí, la sí. herramienta para los tiempos apurados que vivimos, sí, ayuda mucho, se puede generar un sermón muy hermoso, pero sí siento que tiene sus pros y sus contras. Quizá el contra en este caso, el pro es que nos ayuda bastante, nos minimiza bastante el tiempo, pero el en contra es que a lo mejor alguien pudiera decir, quizás pierdo esa riqueza que gano al momento de generar yo mismo el sermón punto por punto. Eh, pero son perspectivas, profesor, pero si me hace la pregunta directo como me la hizo al principio, yo le diría que sí, o sea, con esto se puede, con esto se puede hacer un sermón que toque la fibra todo el rato, Exactamente. como dirían Entonces, por ahí. y eso es lo que digo yo, o sea, ojo, o sea, nos entrega la base, sí, no lo podemos negar. Sí, no, insisto, aquí no es que las máquinas vienen a quitarnos, entre comillas, nuestra labor. Entonces, si yo sé que mi estudiante puede hacer eso, la cuestión acá clave no es lo que me está mostrando como resultado, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es lo previo. Y aquí es donde quiero mostrarles un poquitito a qué me refiero. Si ustedes miran aquí, miran acá, vamos a ir al comienzo, yo le di un rol, profesor de teología protestante. Si yo quiero que mis estudiantes, y aquí es donde ustedes ya tienen que empezar a tomar nota de cómo empezar a orientar los procesos de enseñanza y de evaluación para sus estudiantes, si yo cambio esta palabra, en vez de teología protestante, lo coloco como, miren, vamos a hacer el cambio, voy a copiar, voy a ir acá abajito, no voy a colocar acá ahora el concepto de eh, no lo voy a hacer de la misma manera. Yo lo que quiero ahora es que no sea teología protestante, sino que va a ser teología pentecostal y quiero que hagas el sermón nuevamente. Ni siquiera se preocupa hasta de la falta de ortografía que vamos a tener. Y la aplicación griega en base parámetro pentecostal. Si yo le doy a ese pequeño cambio, inclusive hasta la forma de responder cambia. Fíjense que ya algunas cosas cambiaron. Acá utiliza el concepto fuerza activa. ¿Será tan así desde la teología pentecostal? O sea, si miramos cualquier texto de teología pentecostal tradicional, puede que eso no sea tan correcto, así que hay que revisar eso ahí. Pero fíjense que hay diferencia.
Ahora, los puntos del sermón me generó tres, me generó las subdivisiones y además me generó una aplicación muy sencilla, por supuesto, muy, muy práctica. Pero a mí lo que me interesaba ver era este punto acá, que es más técnico. Aparece una aplicación distinta. Solamente cambiando parte de los parámetros de la inteligencia artificial, o en este caso en el uso del prompt, yo ya tengo una respuesta distinta. ¿Dónde está la clave para ustedes, que van a ser los profesores? Voy a cerrar aquí un poquitito. Voy a seguir mostrándoles algunas cositas más. En que ustedes, si encaminan bien el proceso evaluativo, la IA puede ser un complemento para el aprendizaje de los estudiantes. De cómo ustedes definen la evaluación y cómo ustedes establecen los parámetros para evaluar a sus alumnos, podemos hacer que la inteligencia artificial, ojo, no es como saltarse la fila ni nada de eso, sino que podemos invitar al estudiante a que ese mismo trabajo que yo acabo de hacer lo pueda representar de alguna manera. Por ejemplo, le podría decir, mira, ya que me hiciste el sermón con inteligencia artificial y lo hiciste de esta manera, ahora quiero que lo prediques en un pitch, en un discurso de 5 minutos, 4 minutos, y lo presentes en un video para subirlo a las redes sociales. Por mucho que el muchacho diga, tengo que grabar un video o tengo que hacer algo así, se va a ver en la obligación de volver a ver o a reiterar este cambio que acabamos de hacer con la predicación y hasta que lo va a tener que practicar y ensayar y después poner en marcha. Entonces, sí hay un límite para el uso de inteligencia artificial en algunas cosas, sí. Porque yo lo que quiero saber como profesor es, ¿aprendiste o no aprendiste? Si estamos hablando de historia del cristianismo y estamos viendo el periodo de la Edad Media, con el trivium y el quadrivium como los modelos de la educación universitaria de aquel tiempo, antes de la reforma protestante que inicia con Martín Lutero y los pre-reformadores, bueno, yo quiero entender entonces que me des una explicación teórica de la visión teológica de ese tiempo en base a eso que estamos viendo en clase. Si usted no le da el contexto, al igual como pasó ahora con la inteligencia artificial, puede responder cualquier cosa. Entonces es súper importante que en la medida que vayamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial, yo solamente estamos haciendo una introducción, mañana vamos a empezar ya a hacer ejercicios con esto y vamos a hacer algunos espacios de debate, ¿ya? Pero ya empecemos a meterle manos a esto. Usted le puede hablar si quiere que le hable como chileno, que le hable como argentino, le va a responder de distintas maneras porque eso está y se puede programar dentro del modelo de inteligencia artificial. Eso es lo que se conoce como el rol. Pero la gracia de este trabajo es que usted empiece a ver cómo puedo lograr con mis estudiantes, utilizando estas herramientas, aprendizaje. Eso es lo que yo quiero lograr con ellos. Sí, lo más probable es que utilicen la herramienta y va a seguir en uso, porque esto va increciendo, ¿ya? Pero los próximos años, por mucho que aparezcan más herramientas, yo lo que necesito es ver si están las habilidades que estoy demandando para la asignatura. Si el estudiante tiene que, voy a poner el caso extremo, si ese homilética, el curso donde el estudiante tiene que crear un sermón expositivo, se puede quizás apoyar con herramientas de inteligencia artificial, bueno, lo que yo pretendo lograr con esa asignatura es verlo a él exponer. Entonces, tengo que lograr que el estudiante exponga, tengo que lograr que tenga un control del flujo del sermón, tengo que lograr que el estudiante ministre, porque eso no se hace con la IA. Ustedes saben eso. Eso yo no lo puedo emular. La IA me puede decir, haz un llamado adelante, pero que algo ocurra ahí, eso es diferente, esa es otra pregunta. Entonces, yo tengo que lograr, mis queridos y queridas, que los estudiantes en el proceso mismo de elaboración también sean ministrados. No basta solo con hacer iteraciones que se conocen como lo que estábamos haciendo recién, una iteración, una segunda, hasta que logra cierta estructura que ya para mí es extraordinaria. No basta eso, tengo que dar un paso más allá. Y a eso me refiero con la milla. El estudiante tiene que ser capaz de pensar,
tiene que ser capaz de entender y tiene que ser capaz de, desde la escritura, evaluar lo que está haciendo. Porque la IA soluciona muchos problemas. Sí, si usted le pregunta qué es A, le va a decir la IA que es A. Si le pregunta qué es B, le va a decir que es B. Pero si usted le hace una pregunta más compleja, ¿cómo relacionas tú en tu vida personal o en tu vida de tu trabajo en la iglesia A y B? La pregunta cambia y la IA queda corta. Porque hay un contexto que no va a tener, por mucho que usted le pueda dar antecedentes. No va a tener contexto pleno. Entonces, esos elementos van a ser parte de las cosas que vamos a trabajar también en este curso. Hoy día vimos una pequeña introducción, ya vimos lo que son, que al final son tipos de algoritmos, es decir, como paso a paso, instrucciones que la máquina sigue. Aquí, por supuesto, hay un tema de agrupaciones de palabras, heurístico también, relacionado también a los diccionarios como concepto, y por eso esas agrupaciones de palabras se van guardando para poder hacer las búsquedas más rápido. ¿Ya? Eso es una forma de programar los distintos tipos de inteligencia artificial que se trabajan hoy día en la actualidad. Pero lo que nosotros queremos es ver cómo, a pesar de las herramientas, logro que el estudiante aprenda. Y logro que el estudiante también sea administrado. Y también yo, a través del ejercicio docente, puedo lograr alcanzar también a otros que todavía quizás no han trabajado bien con esta herramienta y los puedo encaminar de manera ética. Entonces, acá tenemos el desafío, fíjense, no es tanto en el uso, sino es más en la parte evaluativa. Entonces cambia el paradigma. Por eso es que tenemos que pensar desde una, como decía James Mason, que me gusta como lo dice, tener un pensamiento crítico bíblico, o sea, junto. ¿Mm? En educación se habla mucho del concepto de reflexión-acción. ¿Ya? Me gusta mucho ese concepto porque habla mucho de no solamente pensar, sino que también ejecutar lo que estamos haciendo. Bueno, acá es algo similar. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes piensen la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. Sí, por supuesto, nosotros igual la vamos a usar, pero ¿cómo encaminamos eso para lograr aprendizaje? Y cómo evaluamos y detectamos que hay aprendizaje es el desafío que nos queda en las próximas clases. Vamos a ver más herramientas, por supuesto. Yo les voy a mostrar varias más. Pero la idea es que ustedes empiecen a practicar. Entonces, ¿qué queda como pendiente para la semana de, o sea, para la sesión de mañana? Que usted ingrese con una cuenta de correo, ingrese a Gemini y empiece a probar. Ahora necesito que experimente. Cualquier cosa, pregúntele lo que sea. Si quiere preguntarle una receta de cazuela, hágalo. Le aseguro que le va a dar varias recetas. Pero hay recetas que uno encuentra que son mejores, ¿ya? Y algunas que no funcionan derechamente, porque se saltan pasos y cosas por el estilo. Pero el contexto va a dar también la precisión de la respuesta. Y eso es súper importante cuando se trabaja con herramientas de este tipo. Sobre todo porque ese contexto viene dado en el aula, en el caso de ustedes. Ustedes conocen a sus estudiantes, ustedes son los que expertos en lo que quieren enseñarles a ellos. Para eso están los planes de curso, planificaciones, y también vamos a trabajar un poquitito en eso, para que ustedes la puedan integrar el uso de la inteligencia artificial a esa parte que está ahí. Ya tenemos un primer acercamiento. Vamos a detallarlo mañana y vamos a seguir trabajando las próximas sesiones para que podamos tener herramientas para el inicio del año académico 2026. ¿Eh? Hasta acá lo dejo. Ahí no sé si van a dejar de grabar, pero sí les quiero pedir algo más. ¿Qué les parece si oramos para cerrar? ¿Me parece? Eso no lo hace la IA. Y qué bueno que no lo haga. Qué bueno que no lo haga. Pero digámosle al Señor que nos dé sabiduría en esto. Bendito Dios y Padre, entendemos que hay un desafío que hemos asumido, no solo en la labor docente, por lo complejo que es hoy día educar, sino también porque tenemos nuestros estudiantes que van a servir en distintos ministerios en la congregación. Algunos quizás saldrán al campo ministerial. Y entendemos la necesidad que hay, Señor, de educar, pero educar con conciencia, con ética, con principios y en una sociedad donde todo se relativiza, todo se cuestiona. No podemos obviar e ignorar lo que tú nos has demandado siempre, que es, como dice Primera de Pedro 3:15, presentar siempre una buena defensa, un buen argumento de lo que creemos, Señor. Sabemos que eso es un principio para la apologética, pero aplica para tantas cosas en nuestra vida. Y el estar frente a nuestros estudiantes significa también estar frente a las dudas que ellos tienen, a los conflictos que ellos enfrentan, porque no es solo hacer una clase, muchas veces la clase es ministrarles, estar con ellos, es incluso llorar con ellos, Señor. Ayúdanos a poder hacer esto íntegramente, Señor,
siempre con el deseo y el fervor de que haya un legado a las nuevas generaciones y que también las nuevas generaciones tomen con valentía la cruz y decidan seguirte, Señor. Padre, gracias por cada uno de los docentes que está acá, que trabajan en distintos espacios, Señor, y que hoy día son urgentes, desde la niñez, Señor, hasta nuestros ancianos, Señor, que necesitan conocer la palabra frente a todos los grandes cuestionamientos que hoy día están frente. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos, Señor, en tu nombre. Amén. Querido Gonzalo, lo dejo.